Bueno, terminaron algunas auditorías y revisiones que estaban haciendo adentro del ente nacional que regula el gas. Estamos hablando del Enargas. Y descubrieron, atención a esto, que durante el macrismo se generaron perjuicios de más de 560 millones de dólares. Casi 170 millones de dólares de esos fueron perjuicios contra los usuarios. Por eso se realizaron denuncias penales. En concreto las realizó el titular del Enargas, Federico Bernal, con quien vamos a dialogar en estos momentos. ¿Qué tal, Federico? Ezequiel Orlando y todo el equipo de Nobleza Hormiga te saludan. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Ezequiel? ¿Cómo te va? Bien, gracias por atendernos. ¿Cómo es el nombre? ¿Nobleza Hormiga? Exactamente. Es muy buen nombre. Muy bueno, muy bueno. Hay que reconocer que es muy buen nombre. Somos creativos aquí. Bernal, el tema de los 560 millones de dólares de perjuicio económico que ustedes calcularon, generaron desde el macrismo a través del Enargas, ¿no? ¿En qué consistió en concreto? Porque gran parte de eso fue directamente perjuicio que le generan los funcionarios a los usuarios. Sí, efectivamente, ese es el cálculo que realizamos derivado de la primera de las denuncias, una denuncia dirigida a Juan José Aranguren Reutemann, que fue el presidente del Enargas anterior, del gobierno de Macri, 2018-2019, si mal no recuerdo, y Marcos Porto, que fue el subsecretario de Hidrocarburos. Ahí los denunciamos por presunta comisión de delitos. Aranguren y estos tres exfuncionarios por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública. Sí. No, perdón. Sí. No, y bueno, nosotros lo que denunciamos es que habrían violado el marco regulatorio del gas. Esa violación del marco regulatorio fue consecuencia de la fijación de precios del gas en dólares a partir de 2018, que surgieron de una suerte de contractualización, bases y condiciones, las llamaron, una contractualización que a toda la ciudadanía a pagar precios ascendentes en dólares, cuando en realidad ya había dejado de regir la emergencia económica. ¿Y qué significa eso? Que no podía fijar el Ministerio de Energía entonces los precios del gas, sino que los precios del gas tenían que salir de un acuerdo libre, una libre negociación entre las distribuidoras y las productoras. Eso, nosotros creemos que habría provocado un perjuicio de aproximadamente 560 millones de dólares, de los cuales unos 170 millones fueron un perjuicio directo a los usuarios y las usuarias por haber pagado el precio del gas en dólares mucho más de lo que debería haber costado, ¿no? O sea, esto se dio justo, digamos, después de a principios de 2018, arrancó la crisis cambiaria que generó el macrismo, por lo tanto el dólar comenzó a una escalada que no terminaba más hasta 2019, ¿no? Los usuarios entonces tuvieron que compensar básicamente a las empresas de gas por la devaluación que generaba el propio macrismo, de acuerdo a las reglas de juego que pusieron los propios macristas, digamos, sería eso. Sí, después la dolarización y las bases y condiciones y la primera es en la historia que aparecen contratos en dólares entre productoras y distribuidoras y luego se pasan a tarifa, porque el problema ahí fue que esos precios que figuraban en dólares en los contratos después pasan a tarifa, trasladaron a tarifa en dólares. Entonces toda esa contractualización y esa dolarización de la tarifa del precio del gas, en el marco de esto que vos decías, de un año que ya de fin de 2017 se la veía venir, el FMI golpeando las puertas, el tipo de cambio que ya se empezaba a descontrolar, la mega devaluación que ocurre en 2018, claro, distribuidoras y productoras en dólares los contratos, y el precio el precio del gas en dólar en la tarifa, eso hizo que se genera una descomunal deuda un descalce, ¿no? Entre distribuidoras y productoras, porque la gente paga en pesos. O sea, viene la boleta, uno va y la paga en pesos. Ahora, la distribuidora tiene ese peso que recibía, lo tenía que pasar al tipo de cambio
que se iba a las nubes y pagarle en dólares a las productoras. Bueno, todo ese desaguisado y esa dolarización y esa aberración y violación del marco regulatorio llevó a que las distribuidoras adquieran una deuda monstruosa con las productoras y aparezca Iguacel con la brillante idea de que esa deuda sea cubierta por los usuarios en 24 cuotas. Claro, digamos, sería como una estatización de las deudas privadas que hizo el macrismo con en realidad los usuarios. ahí diríamos que eso, la primera de esas iniciativas que por suerte no se cumplió, porque fue tal el escándalo que Iguacel se retrajo y hasta inclusive el fiscal Marijuán, no te estoy diciendo un fiscal camporista, el fiscal Marijuán, se le metió una denuncia penal, que de hecho ahora lo llamaron indagatoria a Iguacel por ese tema. Ahí no tenemos una privatización, una estatización, perdón, de la deuda, ahí tenemos una socialización. O sea, lo primero que quiso hacer Macri, ni siquiera que se encargue el Estado sobre el que él por primera vez estaba al frente, o sea, lo primero que hizo fue, que la paguen los usuarios, o sea, 9 millones de usuarios tienen que pagar el costo de la dolarización, de esa violación al marco regulatorio y de los errores y las barbaridades en materia de política económica y financiera. Macri socializó deudas de privados, entonces. Claro, deuda contraída entre distribuidoras y productoras. Pero como eso, te decía que después el gobierno dio marcha atrás con la 24 cuota de Iguacel, apareció por decreto la estatización de la deuda. Ahí sí que fue, bueno, como esa deuda no la pueden pagar los usuarios, y no corresponde, además, eso está en el decreto, la explicación de por qué los usuarios no tienen que hacerlo. Lo que sí corresponde, por única vez, dijeron es que esa deuda se haga cargo el Estado Nacional. Y así fue como se estatizó la deuda, producto de todo ese desaguisado y esa violación al marco regulatorio. Eso tiene que ver con la segunda, eso eso está directamente vinculado a esa denuncia, pero y además está todo vinculado entre sí a lo que fue el incremento exponencial de la tarifa, porque no solamente es dolarización, sino que la tarifa se iba a las nubes por lo que fue la estructura tarifaria que Macri le dio a la tarifa que él puso en marcha en 2017, y que tiene que ver con la segunda denuncia, donde nosotros denunciamos una manipulación de un componente muy importante de la tarifa, que lo aumentaron artificialmente, y ahí el cálculo que estimamos, el perjuicio económico que estimamos a los usuarios es de 1.300 millones de dólares en todo el periodo, ¿no? Es muchísimo dinero. Ahora, en concreto, todas estas medidas se tomaron para eliminar los subsidios. Tengo entendido que los subsidios siguen existiendo y son bastante altos, al final del macrismo. Macri no bajó los subsidios, sino que los dejó bastante altos. Bueno, está muy bien que recuerdes eso, porque la razón de ser del tarifazo, la razón de ser del incremento del precio del gas exponencial, la razón de ser de las actualizaciones y de la tarifa de Macri, tenía que ver con esto que ellos aranguren desde el primer día, no se cansó de repetir, que es la disminución de los subsidios para que la gente pague lo que la energía verdaderamente cuesta. Y como vos bien decís, si bien el primer año, en 2016, el subsidio cayó fuertemente, en 2017, 18 y 19 se mantuvo constante, y de hecho 2019 aumentó respecto a 2018. O sea, perdón, entonces, Macri aumentó los subsidios al gas en 2019. En 2019 los subsidios, sumando gas y electricidad, sí. Y en gas, si mal no recuerdo, específicamente aumentaron. Los subsidios terminaron como porcentaje del Producto Bruto, terminaron siendo superiores a los de 2018. Y no te olvides algo, la producción de gas, que se suponía que iban a corregir a través de la tarifa y de esta maravillosa tarifa integrada al mundo, y el servicio público también como el mejor modelo que puede existir en el mundo, bueno, trasladarlo acá y aplicárselo. La producción de gas la levantaron en 2018 por subsidios,
porque en 2017 cayó. Entonces, bueno, petróleo terminó 2019 4,2, 3% debajo de la producción de petróleo de 2015. Así que todo realmente una gran estafa y una gran mentira al pueblo argentino. Estamos hablando con Federico Bernal, titular del Enargás. ¿Qué es lo que va a pasar ahora con los subsidios, con las tarifas este año? Porque el presidente en su inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso mencionó el tema, dijo que se va a preparar un nuevo cuadro tarifario, que falta para eso, y mientras tanto se van a tomar otras medidas. ¿Qué significa esto? Que las tarifas van a mantenerse por ahora por algunos meses, que las tarifas del gas van a subir más para los que más pueden, menos para los que menos pueden. Mira, ahora nosotros la semana que viene convocó una audiencia pública para tratar precisamente los cuadros tarifarios de transición. Esos cuadros tarifarios se van a resolver de aquí a los próximos 30 días aproximadamente. En nuestra audiencia pública vamos a escuchar las presentaciones de las transportistas y de las distribuidoras, que ya de hecho están publicadas en la web del Enargás, con una síntesis que por primera vez hace el ente, porque son presentaciones muy técnicas, muy complejas, y para que la ciudadanía tenga información realmente que pueda ser entendida, porque la ciudadanía también tiene que expresarse, y es clave que lo haga en las audiencias públicas. Entonces nosotros hemos hecho por primera vez en la historia una síntesis de las ponencias, aunque parezca algo muy no sé, de sentido común, pero por primera vez en la historia que el ente hace una síntesis y baja a tierra, si querés, al lenguaje llano, las presentaciones de las empresas. Esto, y después la Secretaría de Energía convocó una audiencia pública para el tratamiento de la porción que va a cubrir el subsidio del precio del gas, que es el otro componente de la tarifa. Eso es el lunes 15. Con esas exposiciones, y luego la Secretaría de Energía y el Enargás se pondrán de acuerdo y se resolverá. Hola, Federico, ¿nos escuchás? Estábamos entrevistando a Federico Bernal, se cortó la comunicación. De todas maneras, bueno, nos comentaba que va a haber una auditoría. ¿Estás ahí, Bernal? Ahora no sé. Sí. Ahí está. Sí. Sí. No, te decía que entonces, bueno, como consecuencia, resultado de esas audiencias públicas y lo que se recojan en las mismas, se definirán los cuadros tarifarios de transición. Estos cuadros van a regir hasta que esté la nueva tarifa. Esa nueva tarifa llevará un proceso de año y medio de elaboración, de ¿Y confección. este periodo de transición qué va a significar? ¿Va a significar aumentos muy elevados? ¿Va a significar aumentos discriminados? Eso es, porque digo, hay diferentes corrientes dentro del gobierno que plantean diferentes posiciones. No, yo no comparto que hay diferentes posiciones. Ahora sí. ¿Me escuchás? Sí, ahora sí. El presidente fue muy claro, dijo: yo quiero que las tarifas sean justas, razonables y que se puedan pagar. Y además dijo en su discurso el 1 de marzo que si continúa la tarifa de Macri vigente, cosa que eso ya no va a ser porque la suspendió el propio presidente, las tarifas tendrían que aumentar de gas ahora en abril 130%. Dijo, eso es historia, eso es la pesadilla tarifaria de Macri, de tener tarifas impagables, es historia, se terminó. ¿Cuánto va a ser la actualización? ¿Cuánto va a ser el aumento? Eso es algo que yo no puedo decirte ahora, porque primero no está definido, y segundo sería prejuzgar o sería adelantarme y opinar yo, cuando en realidad lo que hay que hacer es esperar, y queremos hacer es esperar a que se realice la audiencia para escuchar todas las posiciones y en función de eso resolver. Si no, vamos a estar repitiendo lo mismo que hizo Aranguren, que no escuchaba a nadie y le arrancaba la cabeza a todo el mundo. Por supuesto, pero se estima que va a ser menos que lo que hubiera aumentado con la tarifa macrista. Va a ser menos, eso te lo aseguro. Va a ser menos. Bernal, te agradecemos mucho por esta nota. Bueno, Ezequiel, gracias a ustedes, un abrazo. Muchas gracias. Federico Bernal, el titular del Enargás, pasó por aquí por Nobleza Hormiga.